Estaremos viendo el libro de Romanos capítulo 5, versos 20 al 21, y le damos lectura. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El tema se titula Gracia sobreabundante. Desde el llamado que Jesucristo le hizo a Pablo, Jesucristo dejó dicho que Pablo era instrumento escogido para llevar el nombre de Jesucristo en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Esa sería la encomienda para el apóstol Pablo. Pero presentar el evangelio a los hijos de Israel y a los gentiles no era nada sencillo, debido a que tenían diferentes culturas y costumbres. Para persuadir a un hijo de Israel que Jesús era el Mesías, se requería mucha sabiduría y mucho conocimiento de las Escrituras. No olvidemos que aún el propio Saulo de Tarso, cuando pertenecía a la secta de los fariseos, era un celoso perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Saulo no consentía a nadie en que invocara el nombre de Jesús, hasta que tuvo el encuentro en el camino de Damasco y vino su conversión, y de ese momento fue llamado para presentar el evangelio tanto a los hijos de Israel como a los gentiles. Pablo también tenía que persuadir a los gentiles de que ellos también serían salvos por medio de Jesucristo. El Dios de Israel estaba al alcance de los gentiles a través de la redención. La congregación de Roma era una audiencia mezclada entre judíos y gentiles grecorromanos. Los judíos eran muy celosos de sus conservaciones y tradiciones. Por su parte, los gentiles se identificaban con las costumbres paganas y sus creencias. Para el apóstol Pablo, la cultura y la costumbre y tradición de ellos no fue ningún obstáculo, ya que solamente se enfocó en presentar el evangelio, en el cual se revela la justicia de Dios para salvación. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo se convirtió de ser un perseguidor del evangelio a ser un programador del evangelio, alguien que extendió realmente el plan de salvación, tanto para judíos como para griegos. Pablo solamente presentó un solo plan de salvación, y es para todo aquel que en él cree, ya que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo les está presentando el mismo evangelio a ambos pueblos. Y antes de que Pablo empiece a evangelizar a los romanos, primeramente se enfoca en señalar el estado actual en que se encontraban tanto los judíos al igual que los gentiles. La generación de aquel tiempo, en qué estado se presentaban delante de Dios. Y para esto el apóstol Pablo señala la culpabilidad del hombre en general. Lo presenta como seres culpables delante de Dios, como seres inmerecedores de la salvación. Pablo dice que esa generación detuvieron con toda impiedad e injusticia la verdad, que ellos conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como Dios, que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se volvieron necios. Pensaban que tenían la razón. Esa generación cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible. También cambiaron la verdad por la mentira. Honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y no aprobaron tener en cuenta a Dios. Toda decisión que tomaron, Dios fue excluido de sus planes, de sus propósitos.
se enfocaron solamente en ellos, a honrar y dar culto a las criaturas, a los dioses paganos. La imagen de Dios fue distorsionada, de un Dios incorruptible a semejanza de un Dios corruptible. Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 9, que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. El apóstol Pablo señaló al hombre como culpable, pero no solamente hizo eso, sino que también extendió su mensaje para mostrar que el hombre es más culpable de lo que se imagina. Pero ahora lo hace no a través de ese siglo, sino retrocede desde un inicio, desde la caída del hombre, donde dio inicio el pecado, desde Adán. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo se refiere al que es conocido como el pecado original o ancestral, derivado de la desobediencia de Adán. Debido a aquella transgresión, el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán. Y por ese pecado entró la muerte a la humanidad. Debido a que todos pecamos, todos heredamos el pecado de Adán. Toda persona que nacía traía en el ADN la transgresión de Adán. Romanos capítulo 5, verso 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron, a la misma transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo da a entender que el hombre sufrió las consecuencias de la transgresión de Adán. El hombre estuvo pecando desde Adán hasta Moisés. Y aunque la transgresión no fue la misma, el hombre no dejó de transgredir y ofender a Dios. En este punto el hombre no se justifica culpando solamente a Adán. El hombre también transgredió de la misma manera la soberanía de Dios, la santidad de Dios. El apóstol Pablo extiende su mensaje de la culpabilidad del hombre en Romanos capítulo 5, versículo 15 en adelante, en la cual dice, porque si por la transgresión de aquel, refiriéndose a Adán, murieron los muchos, versículo 15, en Romanos 5, 16, dice, porque ciertamente el juicio vino de un solo pecado para condenación, refiriéndose a la transgresión de Adán. En Romanos 5, 17 dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte. Pablo está presentando la transgresión, la desobediencia y la consecuencia de un solo pecado de un solo hombre, en el cual también los muchos fueron condenados y en el cual la muerte reinó. En Romanos 5, 18 dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación, Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, en ese momento todo lo que Adán había hecho, una sola falta, una sola transgresión, una sola desobediencia, trajo condenación. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. La desobediencia de un hombre trajo una consecuencia a la humanidad. En Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. El apóstol Pablo ahora toca el tema de la ley, es decir, de Moisés en adelante. Y lo que llama la atención es que dice que la ley se introdujo, fue dada por un motivo, para que el pecado abundase. Tal parece que la ley es contraria a lo que pensamos, pero no es así. La ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, según Romanos capítulo 3, verso 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley realmente fue el motivo dado para que el pecado tomara una figura. La ley se encargó de señalar y determinar todo lo que es considerado pecado, para que no existiera ninguna justificación propia,
para que el hombre no dijera que no sabía lo que es el pecado. De esta manera la ley introdujo el conocimiento para que la gente supiera qué es lo que es pecado y para que el pecado abundase, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 7, verso 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Realmente la ley se encargó de abrir los ojos para que el hombre no tuviera justificación en el acto, que supiera realmente el acto que estaba cometiendo, el cual era un agravio hacia Dios o era una transgresión hacia el Señor. Todo esto era antes de Cristo, donde el hombre había sido destituido de la gloria de Dios. El hombre era culpable tanto por la acción de Adán, al igual que por la acción que cada uno vamos cometiendo. No había ni existía justificación humana. El hombre era culpable. Había una transgresión, había desobediencia, pero el hombre era partícipe igualmente. El hombre estaba consciente. La ley misma se estaba encargando de hacer notorio lo que era el pecado, y el pecado estaba abundando. Hasta ese momento el apóstol Pablo se ha enfocado a la condición del hombre y solamente ha encontrado que la humanidad está perdida, que no hay justo ni aun uno, que todos están destituidos de la gloria de Dios, que el hombre solamente se la ha pasado transgrediendo la ley de Dios, desobedeciendo, ofendiendo. Pero una vez que Pablo señaló al hombre con su culpabilidad, Pablo se enfoca ahora a presentar la obra redentora de Jesucristo, por la cual el ser humano tuvo acceso a la justificación por medio de la fe. Romanos capítulo 5, verso 1, 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Hay una buena nueva para los romanos. A través de la obra redentora de Jesucristo, Él está proveyendo justificación por medio de la fe, para que tengan paz y puedan tener nuevamente la esperanza de la gloria de Dios. Aquella gloria que el hombre había sido destituido, ahora estaba al alcance de ellos. Romanos capítulo 5, verso 15 dice, refiriéndose a todo lo que hizo Jesucristo: pero el don no fue como la transgresión, debido a que la gracia abundó para con muchos. El apóstol Pablo ahora se va a encargar de presentar la parte redentora de Jesucristo, de lo que Él hizo. Y Él presenta que el don no es como la transgresión, ya que la transgresión trajo condenación, muerte, separación de Dios. Pero el don trae la gracia, y la cual abunda para los muchos. En Romanos capítulo 5, verso 16 dice: el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, debido a que el ser humano no tenía forma de ser salvo y eran muchas las transgresiones. Dios optó por darnos el don de la gracia para justificación, para que el hombre fuera salvo. Romanos 5, 17, Pablo dice: y todos los que reciben la abundancia de la gracia reinarán en vida por medio de Jesucristo. Esto es lo que hace la gracia. Nos permite reinar con Jesucristo para vida. Romanos 5, 18. Por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, vino a toda la justificación de vida. Jesucristo se presentó como el único que era justo, que era puro, que era limpio, que era santo. Y a través de su justicia de un solo hombre, refiriéndose a Jesucristo, vino la justificación de vida para todos nosotros. Romanos 5, 19. Por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, los muchos fueron constituidos justos. La sola obediencia de Jesucristo hizo que el hombre fuera constituido justo,
debido a que el hombre no se podía justificar por sí mismo, ni aun con los sacrificios, solamente a través de Jesucristo, de su justicia, de su obediencia y el don de la gracia, la cual es derramada sobre todo aquel que en él cree. Romanos 5:20. Pablo dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Conforme vemos las escrituras nos damos cuenta que el pecado iba creciendo, iba abundando, pero también nos damos cuenta que sobreabundó la gracia. Fue mucho mayor la gracia de Dios, el amor, la bondad de Dios. Y Él extendió sobre una humanidad perdida, sobre una humanidad caída, sobre una humanidad que en otro tiempo habían detenido la verdad con toda injusticia. Él extendió la gracia sobre un pueblo que habían conocido a Dios y no lo habían glorificado como Dios. Pero aún así Dios extendió su gracia. Dios mismo la extendió a gente que se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios extendió su gracia a gente que profesó ser sabios y en realidad eran personas necias, sabios en su propia opinión. La gracia vino sobre personas reformadas que antes habían cambiado la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. La gracia de Dios vino sobre gente que nació de nuevo, que antes habían cambiado la verdad por la mentira. La gracia de Dios fue derramada también por gente que antes habían honrado y dado culto a las criaturas antes que al Creador. La gracia sobreabundó sobre personas que en otro tiempo no habían aprobado tener en cuenta a Dios, pero que ahora venían a los pies de Jesucristo, que ahora venían con un corazón dispuesto a servir a Jesucristo. Pero sobre todo, había un Dios muy amoroso, un Dios que estaba otorgando la salvación a través de la gracia. Pablo presentó el contraste entre lo que el hombre hace y lo que Jesucristo hace. El hombre solamente hace la parte mala y Dios se encarga de restaurar, de redimir, de sanar, de salvar al ser humano. En Romanos capítulo 5, verso 15 en adelante, le damos lectura y dice, pero el don no fue como la transgresión, porque así por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más, los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino por causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y así que como por la transgresión de uno vino la condenación, a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos son constituidos justos. Por ese motivo la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo está presentando una gracia sobreabundante, la cual no tiene límites, la cual es extendida a toda persona, aún a la raza más perdida y caída, aún a la generación que en un tiempo le dio la espalda, aún a aquella generación que transgredió y ofendió la ley de Dios, pero Dios les dio una oportunidad para que nuevamente se volviesen a Él. Y a través de su gracia sobreabundante, Dios tiene la capacidad de redimir, de sanar, de ayudar, de restaurar y sobre todo dar salvación y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Ese es el evangelio que el apóstol Pablo presentó a los romanos, tanto a judíos como a grecorromanos.
y que en la actualidad es la misma condición en la que el ser humano se encuentra. Hay una culpabilidad del hombre, donde el pecado cada día va más en aumento, donde la maldad se va multiplicando, donde las leyes que ofenden a Dios están siendo legalizadas, donde las iglesias están aún pervirtiendo con un falso evangelio, donde el pecado está abundando, pero también en medio de un mundo corrupto, en un mundo lleno de maldad, se sobrepone la gracia que está sobreabundando. Es mayor el amor de Dios sobre una humanidad. El apóstol Pablo presenta este mensaje, el cual no solamente fue para los romanos, sino que al leerlo nosotros en esta generación y en este tiempo, nos damos cuenta de cómo realmente trabaja Dios a favor de la humanidad, debido a que la humanidad no da un paso por sí mismo. Tiene que ser Dios el que realmente extiende su mano de poder y nos otorga a través del don, a través de aquel regalo, la salvación por medio de la gracia. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.